Muy buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Bien, en el día de hoy, comenzando la semana, viendo los muchachos por acá, tranquilos, nos encontramos con una... Señores, ha habido en el ámbito político, a veces se producen rumores que no tienen ningún asidero cuando comienzan, pero es como aquella leyenda, llamaría yo leyenda religiosa, que algunos predicadores aseguran que Dios hizo el mundo de manera paulatina y algunos aseguran que hizo el día y la noche, pero que cada vez que hacía una cosa veía que era buena, entonces hacía otra. Y vio Dios que el día necesitaba la noche o la noche el día, y entonces creó. Y vio Dios que el hombre necesitaba una compañía, y entonces creó. En fin, son de las tantas cosas que de una u otra manera la gente interpreta, crea y al mismo tiempo pide su deseo en voz alta. Y hay cosas que se dan en la política que no son más que el sentir de la gente en un momento determinado y crean situaciones que luego se convierten en realidades. Las leyes mismas, el castigo por las violaciones, se supone que primero nadie adivinó que ocurriría algo malo, pero cuando fueron ocurriendo las cosas malas, entonces surgió la necesidad de pararla, y de ahí vinieron entonces las reglas, las leyes, etc. Hay una película de múltiples títulos, creo que se llama Dirty Dozen en inglés, Los 12 Magníficos en español, y otras cosas, otro título más creo que se le atribuye a esa película. Los actores eran originalmente 12 actores de las estrellas del cine del pasado. Y entre esos actores, si mal no recuerdo, estaba Charles Bronson y estaba un italiano que tenía el nombre de Ernesto Bonini. Resulta que frente a esa situación, el actor italiano, creo que era Ernesto Bonini, no fue un gran actor, pero se trataba de uno de los actores de las grandes producciones. Y él decía en sus entrevistas de carácter personal que siempre había un interés de crear las cosas porque le convenía a alguien. Era porque él no aceptaba generalmente un libreto, sino que él trabajaba sobre la base de lo que iba ocurriendo. Y le daba mucha brega conseguir trabajo porque se trabajaba sobre la base de un guión
y él no lo aceptaba. Sin embargo, muchos productores querían que Ernest Borgnine o Bernine trabajara en su producción. Hago esa referencia porque en un acto casual, y mucha gente se agarra y dice nada en la vida es casual, pero es simplemente un decir. En días pasados, el político del PRM, Luis Abinader, abordaba un avión que lo conduciría a la República Dominicana desde el extranjero. Por coincidencia, el presidente Leonel Fernández venía en el mismo vuelo, pero abordó después de Luis Abinader. Y cuando se percató de que Luis Abinader estaba en el vuelo, pues fue a saludar a Luis Abinader en su lugar donde estaba en el avión. Cuestión que no es extraña para Leonel Fernández, porque es su forma, su educada forma, realmente lo coloca en que nadie tenga que sorprenderse por eso. Habría que preguntarse, sin hacer ningún valor de juicio, si hubiera sido al revés, iría Luis Abinader a saludar a Leonel Fernández. Eso no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no. Y resulta que en esa expresión que acabo de hacer, en un programa que tuvimos como invitado, pues alguien llamó para reprocharme el hecho de que yo estaba ante una situación de querer decir que Abinader hacía o no. Yo he dicho bien claro y lo rectifico aquí, diciendo no. Simplemente yo me pregunto qué sería, qué hubiera ocurrido si las cosas fueran inversas. Pero no estoy diciendo lo que Luis habría hecho. Pura y simplemente me pregunto. De Leonel Fernández, sí, yo sé que no debe ser extraño para quien lo conozca, porque el perfil de Leonel Fernández se expresa de esa manera. Bien, quería hacer esa aclaración porque eso provocó cierto ruido que todavía ahora veo que parece que el asunto ha llegado más lejos en otra vertiente. Y veo que Fulcar es el encargado de la comunicación de Luis Abinader. Roberto Fulcar dice que inventaron alguna versión que respeta el tema que habíamos tratado, pero no es extraño que de un encuentro casual surja una realidad o viceversa. Así que lo dejamos ahí para entrar en un comentario manido, si se quiere, pero que es nuestro deber. Hoy vamos a hablar del ferrocarril y vamos a hablar de los chinos y vamos a hablar de la necesidad de desarrollar este país. Este programa se caracteriza porque en muchas ocasiones
trata asuntos sin interés particulares. Y queremos siempre ser parte de una opinión positiva para la República Dominicana. Nosotros queremos referirnos directamente a una persona de la sociedad dominicana que tiene indudablemente un nombre, un peso específico en la sociedad dominicana. Además de ser un gran técnico, es un hombre, un intelectual de profundidad, y uno a veces cuando va a refutar personas como este caso, lo debe pensar bien pero yo estoy seguro de cuál sería la reacción de Pedritín Delgado al respecto de lo que vamos a decir. Pedritín Delgado es Pedro Delgado Malagón. Es un ingeniero de reconocida estirpe profesional y de la sociedad dominicana. Es un hombre, a pesar de su talento y de su ejercicio y de su posición económica y social, es un hombre bohemio, le gusta la música, le gusta el buen vino, y por qué no, a mí también me gusta, pero no puedo acceder a él. Y es un hombre de buenos ingresos económicos, producto de su nivel profesional, etcétera. Creo que he dicho muchas cosas buenas de este caballero, de esta personalidad. Y no me la estoy inventando, ni la estoy diciendo para amortizar los malos que voy a decir de él. Pedritín Delgado es un consultor que, debido que fue ministro de Obras Públicas, y es un hombre profesional, social y económicamente bien situado. Además, como dijimos, un intelectual, amigo de la vida nocturna, donde se hacen tertulias de altos niveles. Ahora, a esa cumbre humana, sentido común le quiere refutar y decirle directamente que está equivocado, y recordarle además que hay una frase lapidaria bien acuñada de un personaje de la historia universal que dijo que los intelectuales sin probidad eran un azote. No estoy necesariamente señalando a Pedritín como sin probidad. Simplemente le quiero recordar esa frase y recordarle que hay mucha gente de altísimo nivel que sirven a niveles totalmente equivocados. Y en una ocasión, el intelectual Pedritín Delgado puede estar equivocado, pero muy equivocado. Miren, señores, esto es a propósito
de el desarrollo de las obras de desarrollo que hay que hacer, que se deben hacer en este país. Resulta que aquí se habla de prioridades. Y tengo un buen amigo, también un técnico de alto nivel, que habla mucho de la prioridad, o varios, pero nunca me han podido convencer quién determina, quién es que dice lo que es prioritario en el país. Yo no sé cómo lo deciden. Ahora, de manera empírica, pero con sentido común, yo puedo decir cómo se define una obra de prioridad nacional, una obra de nación. Por ejemplo, una obra de nación es la educación general para el país. Esa es una obra de nación. Una obra de nación es el respeto a la Constitución dominicana. Esa es una obra de nación. Porque en el respeto a la Constitución, usted va a encontrar la necesidad de proveer de la salud al pueblo dominicano, la obligación de proveer de una educación adecuada al pueblo dominicano, de proveer de una justicia con todos los rigores de la justicia del pueblo dominicano, de establecer los derechos del ciudadano dominicano. Todo eso es producto del respeto a una constitución, llámese de la República Dominicana o de cualquier otro país, del derecho universal. Y nosotros no estamos fuera del derecho universal. Después de todo eso, es una necesidad de proveerle al ciudadano las facilidades para el desarrollo y la producción. Dentro del desarrollo está, en este mundo moderno, la producción y la comercialización. Hay muchos pareceres donde aparentemente la gente tiene la gran diferencia. Y la diferencia es muchas veces saber cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Y la discusión sigue permanentemente y nadie puede decir exactamente cuál fue primero. Entonces, al menos como ejemplo debemos tenerlo bien claro. ¿Cómo se forman las poblaciones? ¿Cómo se forman los centros productivos? Pues sencillamente las poblaciones se forman muchas veces creadas por errantes, caminantes, que llegan a un lugar a pie o a caballo, como se hacía antes. Y esos se establecían en un lugar que le parecía de conveniencia y otra gente luego, para tener vecinos o para poderse aprovechar del medio, de la bondad que brindaba ese lugar, pues la gente se iba agrupándose por exploración, señores, no porque nadie lo mandó a colocarse en un lugar determinado. Entonces, allí crearon sus conucos, su medio de producción, y poco a poco se fueron poblando, producto de la reproducción humana.
Entonces, esos pioneros que llegaron a determinados lugares hicieron las poblaciones. Luego viene la necesidad, a medida de que crece la población, de establecer reglas de convivencia. Reglas de convivencia que inicialmente fueron muy locales entre ellos y que luego se fueron convirtiendo, fueron creciendo las poblaciones y se fueron convirtiendo ya en otro tipo, en la misma ley, pero ya asentada modernamente y luego convertida en leyes y reglas fundamentales. Esas poblaciones desarrollaron allí la forma de vivir y esa forma de vivir estableció lo que era el centro productivo de cualquier producto, pero se encuentran entonces con un problema. El problema que se encuentran es que pueden sembrar maíz, pero al poco tiempo se dan cuenta que producen más maíz que el que consumen. Entonces ahí viene el criterio de la planificación espontánea mientras tanto. Al producir más maíz del que consumen, pierden una producción. ¿Por qué? Porque no tienen la forma de sacar el maíz que han producido en una aldea, en lo que ya es una aldea, por la falta de un camino. Y como falta el camino, no es posible sacar la producción a un mercado próximo. Ahí está un problema, donde entonces esa aldea, ese conglomerado, deciden ellos mismos construir un camino que lo lleve a la posibilidad, a la facilidad de sacar sus productos para llevarlo a un mercado próximo. En esa situación, señor Pedritín Delgado, nos quedamos para que el próximo segmento nosotros aterrizar diciendo por qué creemos que Pedritín Delgado y otros técnicos de gran nivel de este país están equivocados. Hay muchos técnicos muy elevados que son técnicos, tales como decimos, técnicos, pero que no conocen nada sobre el comportamiento de los grupos humanos. Y al no conocer nada sobre el comportamiento de los grupos humanos, piensan que técnicamente pueden resolver las cosas. Y no es así. Hay que resolverlas de otra manera. Y es entonces con la tecnosocial o la social técnica para ver cómo los grupos humanos en su comportamiento se adaptan a tomar las medidas necesarias para su crecimiento. Señor director, vamos a hacer una pausa y retornaremos con más sobre el mismo tema. Adelante, señor. Bien, señores. Vamos a continuar hablando en sentido común sobre el tema de las diferencias o la visión o la poca aplicación del sentido común en realidad. Por eso hacíamos una semblanza sobre la formación de los pueblos, sus necesidades, etc. Cuando usted llega a un lugar apartado y usted examina sus pobladores, usted tiene que ver, buscar cómo se formó, quiénes fueron los
pioneros de esa población, de esa aldea. ¿Y por qué se establecieron allí? Hay muchas versiones de cómo se establecen y por qué. Por ejemplo, hay un pueblito creo que en Niza, estamos hablando de Francia, no de Italia, que una familia envuelta en una tragedia decidió abandonar el lugar y decidieron caminar. Y caminando llegaron a un lugar, pero alguien de la tripulación se enfermó y no podía seguir. Y decidieron descansar en el lugar. Y mientras descansaban en el lugar, alguien, un miembro del grupo, salió alrededor a buscar a ver si encontraba algún tipo de alimento. Y precisamente comenzó a encontrar manjares. Y se descansaron allí, se quedaron allí, primero por un buen rato, luego por un día, luego por 2 días, y finalmente se quedaron definitivamente allí. Otros caminantes que venían posteriormente pedían posada y vieron que allí había todas las posibilidades, más los pioneros querían que llegaran otros para aumentar su población y hacerse más fuerte, y así se formó el pueblito del Viandante. Cuando una comunidad productiva desarrolla su potencial, queda en problema, porque ese potencial que se desarrolla en la producción, si no tiene mercado y no tiene camino cómo sacarlo, pues sencillamente termina no produciendo, o produciendo estrictamente la cantidad que consume la familia, la aldea, el pueblo, etc. En una aldea donde viven 25 familias y no vale la pena producir 10 quintales de maíz. Sencillamente el productor va a producir lo que le pueda vender a la familia porque no tiene cómo mercadear una cantidad mayor. Entonces ahí aparecen los intermediarios, los que llegan de alguna manera, calculan el costo de sacar el producto, probablemente en una mula, o luego en una carreta, o una camioneta, o un camión, o un ferrocarril, o en avión. Todo va a depender de las condiciones que se presten en el momento y en el lugar. Esos son los elementos que se mezclan para desarrollar un pueblo. La República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Haití tiene unos 22, Taiwán tiene unos 22, Singapur tiene unos 18, etcétera.
¿Qué estamos tratando de decir a ustedes con eso? El señor Pedritín Delgado, en su análisis y estudios económicos que hace constantemente, se expresa y justifica en un país de ciego donde el tuerto es él, de que la factibilidad de construir un ferrocarril en la República Dominicana es nula, no es factible, porque se trata, entre otras cosas, de un país pequeño. Y mucha gente me ha llamado y me llaman para decirme, ¿viste lo que dice Pedritín Delgado? Yo estoy acostumbrado. Ellos no saben por qué Pedritín, que es un intelectual, pero que trabaja para sus intereses, ellos no saben en realidad por qué Pedritín sataniza la construcción de un ferrocarril en la República Dominicana. Pero yo se lo voy a decir. En Singapur existen 2 ferrocarriles. Y además, la línea aérea más poderosa del mundo es la línea Singapore Air, de un país más pequeño que la República Dominicana. ¿Ustedes están oyendo? Un país más pequeño que la República Dominicana es el país más poderoso en líneas aéreas. Es diferente, la línea aérea, el ferrocarril no sale para Londres, ni sale para... No, pero es para que tengan una comparación de lo absurdo que son algunos intelectuales, técnicos intelectuales, cuando luchan para sus intereses. El problema de Pedritín Delgado no le dice a sus lectores que además, sí, como él quiera, que Taiwán es la mitad territorial de la República Dominicana y tiene 3 ferrocarriles, 2 de carga y 1 de lujo, de pasajero. Taiwán. Que le explique el señor Pedritín Delgado por qué la gran mayoría de los turistas que vienen al este, que en este momento son la mayor cantidad, no llegan a la capital, o no llegan a la frontera, o no llegan al Cibao. Señor Delgado, explíquele en su artículo también a la gente por qué los turistas se quedan en el lugar donde llegan y no van a ningún otro lugar. ¿Ustedes saben por qué? Porque los desarrollistas turísticos pagan servicios como el del señor Pedritín Delgado para mantener al turista en una especie de gueto sin buena carretera y sin buena comunicación vial, para que el turista se mantenga cautivo, porque para un turista que llega a Bávaro y tenga que coger 5 horas de carretera para ir a la frontera, no le alcanza el tiempo. Pero si hay un ferrocarril que va desde Bávaro a Pedernales, desde Bávaro a Manzanillo, por las excursiones que arman los propios turistas, pues se desarrollan y salen del lugar, cosa que tampoco a los desarrollistas les conviene, porque quieren mantener el turista en su condición de gastos internos. Pero ¿qué pasa? El señor Pedritín Delgado, de quien no tengo duda de su nivel y su inteligencia, y precisamente por eso maniobra, porque él es parte de un grupo, no es él solo. Yo podría decir el listado de un equipo que trabajan en pareja o en equipo con Pedritín Delgado técnicamente.
Lo que pasa es, además, señores, que Pedritín Delgado, quien no me canso de ponderar sus cualidades intelectuales y técnicas, fue ministro, mucha gente no lo sabe, fue ministro de Obras Públicas en este país, con la condición de un ministro intelectual que aprovechó mucho más allá de su decreto, de su nombramiento, para asegurarse su futuro. Y justamente Pedritín es un consultor internacional de la construcción y es el encargado, el gurú del FMI y del BID, de las instituciones financieras que construyen, que financian carreteras en este país, obras públicas en este país. Por lo cual, Pedritín es el consultor inamovible de esas ventajas. Si Pedritín no firma la bondad, el requisito de una obra financiada por los organismos internacionales, no hay desembolso. Es decir, Pedritín Delgado ha tenido que ver con todas las inversiones de construcción con financiamiento extranjero en el país. Llámese Sunland, llámese Odebrecht, llámese Andrade Gutiérrez, no importa cómo se llamen. Si la firma de Pedritín Delgado no está, no hay desembolso. Entonces, ustedes comprenderán que el ferrocarril es una gran competencia de las carreteras. A él no le importa el impacto medioambiental, que en carretera es mucho más feroz contra ferrocarril. No, por eso él tiene que preservar. No le importa el país, no le importa el costo de transporte de carga más caro del mundo en la República Dominicana. No le importan los asaltos y robos que se originan en los caminos carreteros contra los camiones que transportan valores y comestibles. No le importa la rotura que haya que hacer para construir una carretera. No, pero sí le importa satanizar la construcción de un ferrocarril nacional que conllevaría a un ahorro de un 39% en combustible, señores, 39% de ahorro del combustible empleado en el transporte de la República Dominicana. A él no le importaría la reducción del impacto medioambiente entre la carretera y el ferrocarril. A él no le importa que a través del ferrocarril se puedan manejar los desechos sólidos con tecnología adecuadas. A él no le importa la rapidez que hay en un transporte de ferrocarril con relación a un transporte de camiones, porque los camiones tienen que ir por la carretera que él construye. Por eso, señores, a Pedritín Delgado lo que le interesa es la carretera versus camiones, etcétera. Cualquier otra cosa atenta
contra su existencia y su progreso económico. A él no le interesa el aspecto socioeconómico del país. A él lo que le interesa es la comisión legal, claro, que cobra en las construcciones de obras públicas con financiamiento de las instituciones financieras internacionales. Por eso, obviamente, el señor Pedritín Delgado es un opositor permanente contra la construcción del ferrocarril en la República Dominicana. Incluso, señores, diciendo ridiculeces, porque una ridiculez en mí, ustedes me pueden permitir cualquier equivocación. Yo no soy un técnico, yo soy un sociólogo que puede rebatir los conceptos anti-humanos que levanta, que fomenta el señor Pedritín Delgado. No, pueblo dominicano, no es verdad lo que dice ese señor. No es verdad que en un país pequeño no se deben construir ferrocarriles porque no son económicos, porque no son convenientes. Eso no es verdad. Eso es simplemente una verdad interesada para el bolsillo de quienes manejan las carreteras y los camiones. Pura y simplemente. Creo que con esto es suficiente por el día de hoy en lo que tiene que ver con construcción de ferrocarril y otras obras sociales para el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana. Y claro, ante la llegada de los chinos, desde el punto de vista diplomático, el temor se recrudece y comienzan a temblar una serie de gente, claro, porque los chinos son ambiciosos y traen grandes recursos que no van a poder doblegar aquí una serie de gente que han doblegado durante casi 70 años con dádivas y con toda una serie de mecanismos absurdos contra el desarrollo de este país. Señor director, bien, señores, el tema de las necesidades, comenzamos el programa diciendo que nos gustaría saber cómo se eligen. Nosotros tenemos nuestro criterio, pero queremos saber qué piensa una serie de gente para determinar la prioridad para el desarrollo. Cuando hablo de la prioridad, dijimos ahorita una cosa. Miren, yo tengo unos familiares que hace años, les confieso que yo me reí de ellos. Son familiares pobres, clase media pobre, que decidieron, por alguna razón que yo no estoy clara, de que sus hijos estudiaran lenguas orientales. Entonces, comenzó una niñita de la familia a estudiar mandarín. Yo le estoy hablando a ustedes de hace 30 años. Ella comenzó a estudiar mandarín. Los otros hermanitos, en principio, se burlaban de ella. Decían, mira una negrita hablando chino, ¿tú te imaginas? Pues ella
aprendió mandarín, inmediatamente se dedicó a estudiar pequinés. En ese transcurso, ella enseñándole en la casa a sus hermanitos, también se dispusieron. Bueno, el caso es que son 5 hermanitos, en aquella no son 5 hermanitos, ya son 5 hermanos, y todos hablan lenguas orientales, japonés, pequinés, mandarín, tagalo. Se dedicaron a las lenguas orientales. Incluso descuidaron las otras carreras. Entonces yo le decía al papá, y me decía, Marcos, es una herencia que yo le estoy tratando de dejar a mis hijos. Yo decía, ¿y por qué no inglés y todo? Dice, bueno, el inglés ellos tienen la posibilidad espontánea de aprenderlo, pero las lenguas orientales es difícil por el hecho de que no hay fluidez en términos de todo. Pues le puedo decir, esa niña, cuando las negociaciones para el barrio chino, fue una de las que intervino en las traducciones y los viajes, etcétera. Pues él ahora me dice, tú ves, aquí está. Quiero decirle a la gente, porque él me decía, es que los chinos, los orientales van creciendo y van a ser los dueños del mundo. Y mis hijos van a estar mañana dentro de la comunicación del mundo. Eso me decía, yo no se lo creía concretamente, pero luego lo comprendí y ahora mucho más. Traten de que sus hijos, si pueden agregar un idioma más, sea un idioma relacionado con China popular. Puede ser pequinés, puede ser cantonés, puede ser pequinés, lo que usted quiera. Pero si usted domina una lengua china y el inglés, usted tiene todas las facilidades para poder vivir en condiciones. Esa niña, que ya no es una niña, sino una señora, que domina varias lenguas chinas, ya la han llamado más de 2 compañías para ofrecerle trabajo. Ella en una le dice, bueno, yo debo recordar que yo tengo un salario que ronda entre los $9 y $10,000 mensual. Una niña muy pobre del pasado que está en esa posición. Nosotros sencillamente, por el día de hoy, debemos despedirnos porque vamos hacia Constanza. Allí vamos a tratar de ver si encontramos algunos niños que quieran aprender a hablar alguna lengua china. Así que si hay un constancero cerca, que nos avise para que sus parientes allá en Constanza sepan y puedan ir a hablar con nosotros para canalizarle la posibilidad de que sus niños aprendan a hablar chino. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con nosotros aquí en Sentido Común. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UH.